tasas de interés aumentaron en las tarjetas de crédito y ahora los bancos empiezan a ahorcar a los peruanos. Por las nubes, sí, te cobran demasiado. Eso a veces aprovechan de que uno conoce de economía, eso sí, pues hay intereses, los intereses son demasiado elevados. La política del Banco Central de Reserva del Perú, por el problema del dólar y de la inflación, es seguir subiendo su tasa de interés de referencia. Estos aumentos en la tasa de interés de referencia del Banco Central va a hacer que las tasas de interés de los bancos también hagan esto. El tema ya está sobre la mesa y las reacciones no se hacen esperar. El banco, al no dar la información correcta y exacta de los precios, estaría incumpliendo con ese derecho de información, ¿no? Y los usuarios pueden hacer reclamos respecto de eso. En las microempresas hay una tasa de morosidad del 10%, es altísimo. Y en las empresas grandes solamente el 1%. Y a los pequeños empresarios los ahorcan. Hoy la batería salió a las calles para averiguar si realmente el ciudadano sufre con el bendito dinero de plástico. Por a veces falta de desconocimiento, que nos cobraban pues membresías que inicialmente nos decían que no nos iban a cobrar y posteriormente nos cobraban. Y eso generaba un descontento en mi persona que tuve, digamos, optar por no continuar con las tarjetas de crédito. Esas promociones que salen de tal mes a tal mes, puedes retirar 3.000 soles y pague en un año 200, 300 soles. A la hora que pregunté bien, no es que sean los 300 soles. Si no le cargaban más. Más que todo no nos habían informado muy bien cuando uno hacía el retiro por cajero, ¿no? No teníamos mucha información sobre eso. Entonces, cuando uno se daba cuenta, los intereses que cobraban por los retiros eran excesivos. ¿Usted utiliza tarjetas de crédito? Sí. ¿Cómo le va con sus tarjetas de crédito, las tasas de interés, algún cobro indebido? Por las nubes, sí, te cobran demasiado. ¿Las tasas de interés han subido? Han subido. Yo creo que deberían bajarlas, ¿no? ¿Se le informa todo lo que se le cobra sobre su tarjeta? No, porque si nos llegarían a informarnos, yo creo que uno mismo llevaría bien tu contabilidad, ¿no? En el uso de las tarjetas sí, es demasiado. La tasa de morosidad de los emprendedores, de los microempresarios, está más del 10%. Es una altísima tasa de morosidad, es decir, no pueden pagar los créditos. Los emprendedores, me refiero a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a los empresarios peruanos que quieren comenzar a hacer su negocio, no pueden. La verdad que a veces algunos intereses, tasas que no explican bien y uno a veces tiene que pagar más de lo que uno pensaba pagar, ¿no? Usted tiene que hacer un reclamo a la empresa bajo el derecho de información, en el cual se solicita los motivos o las causas por los cuales el banco está haciendo estas variaciones. ¿Sabía usted que el Perú es uno de los países con las mayores tasas de interés bancaria de la región? Después de Brasil, somos los únicos cuyas tasas llegan hasta 100, 125 y 150%. Nosotros depositamos y nos pagan 1%, máximo 4%. Y si nos prestamos, pagamos 150%, 125%. Es decir, nos están estafando, hay usura legalizada por el Estado. ¿Sabía que las cláusulas del contrato con las entidades bancarias pueden estar sujetas a cambios sin que usted esté de acuerdo o sin que siquiera lo sepa? A mí me preocupa, por ejemplo, que te digan en un contrato que el cliente autoriza que le modifiquen el contrato según diversos criterios, entre ellos por campañas promocionales. Es decir, una de las razones por las que el banco te puede modificar el contrato es porque está en campaña. ¿Qué te parece? Porque está en campaña. ¿Y sabía que el alza del dólar lo afecta a usted también indirectamente a través de las tasas que paga en su tarjeta? La política del Banco Central de Reserva del Perú, por el problema del dólar y de la inflación, es seguir subiendo su tasa de interés de referencia. Estos aumentos en la tasa de interés de referencia del Banco Central va a hacer que las tasas de interés de los bancos también hagan esto. Tenga mucho cuidado con estas tarjetas que se presentan como una alternativa viable para la urgencia económica. Sin saberlo,
podría estar enredándose en una trampa sin salida que podría costarle muy, pero muy caro. Yo creo que eso de los intereses se comen a los ciudadanos y sobre todo cuando no pueden pagar. Pierden hasta su casa, que es el patrimonio más importante. Ahora traslademos las anteriores interrogantes a la calle. En efecto, para muchos, el principal problema son los altos intereses que al final se vuelven impagables. ¿Cómo te ha ido? ¿Has tenido problemas? Sí, muchos intereses. Si no lo uso en el mes, igual me llega el interés un poco, más interés. ¿Y sabes cuánto de interés te cobran en las tarjetas de crédito? No, ¿Estás al tanto? No, en sí no. Es un abuso porque para nosotros nos cobran interés, nos cobran, si uno deja de pagar, nos cobran más interés. Por ejemplo, claro, intermoratorio, penalidad por no pagar a tiempo, etc. Comisiones, etc. Las comisiones que es... Hasta que no, si no usas la tarjeta también te cobran más comisiones, sí. Tuve una experiencia mala con las tarjetas, no la sufre sobrellevar bien y anulé mis tarjetas. Manejo una de las tantas que tenía antes, pero ya... ¿Y qué pasó con esa mala experiencia? ¿Qué pasó? O sea, gastó mucho, me sobreendeudé sobre lo que yo ganaba y... Ahí no la puedo pagar, digamos. La pagué, sí, la pagué. Pero le generó mucho interés. Me generó interés. ¿Y usted sabe cuánto de interés pagó en esa oportunidad? No tengo idea, pero sí pagaba casi el doble, más del 100% creo. Más del 100%. Así es. Tuve problemas por los intereses, dejé de pagar una cuota, 2 cuotas, me retrasaron y al último la deuda que tenía de 300 y pico me la convirtieron en más de 1.000 soles. ¿Y hasta ahora tienes esa deuda pendiente? No, porque apelé y dije que yo no podía pagar, pues porque si no tenía para pagar el monto que debía en ese momento, ¿cómo voy a pagar los intereses? Entonces, por cansancio, creo ellos tuvieron que aceptarlo, ¿no? Pero sí me reportaron en Infocor. Pues. Hay personas que no conocen el tema y simplemente pagan. Hay personas que no tienen los medios o no conocen la vía del reclamo y dejan que siga avanzando esa situación. Otras, como el señor que ha apelado la resolución que le daba el mismo banco, ha ido a instancias y ha conseguido que le quiten la deuda. ¿Por qué? Porque es sencillo. Si en su momento la persona o tú como usuario te acercas donde el banco y le dices yo no tengo posibilidad, pero deseo pagar y deseo cancelar y deseo un refinanciamiento, y el banco no te da las facilidades, está incumpliendo una parte esencial del contrato. Otro tema común es la cantidad de comisiones que el banco cobra indiscriminadamente a los usuarios. En el Perú hay 5.000 comisiones que te hacen pagar, es decir, aparte de los intereses, te cobran comisiones. De manera tal que si pones 200 soles en tu libreta de ahorros hoy día, regresas después de un mes y ya no son 200 soles, sino 180 soles. Es decir, la plata se licúa por cobro abusivo de comisiones que tiene este país. Había unos cobros que no eran los que debían de ser, y cuando se hizo el reclamo, ellos dijeron simplemente de que son las políticas del banco y que tenía que asumirlas. Más que todo no nos habían informado muy bien cuando uno hacía el retiro por cajero. El banco, al no dar la información correcta y exacta de los precios, en este caso de los retiros, entonces estaría incumpliendo con ese derecho de información. En más de una ocasión, el cliente no lee completo el contrato, lo que lo hace más vulnerable ante repentinos cambios del banco. O sea, me lo dicen, viene en el papelito, pero no los lee. No lo leemos. ¿Y sabes cuánto de interés te cobran en las tarjetas de crédito? No, ¿estás al tanto? No, en sí no. Las personas no leen los contratos, no preguntan bien. Los bancos te dan información engañosa. Te dicen, ¿cuánto es el crédito? 40% le va a costar el crédito. Pero no les dicen cuánto de más les van a cobrar con comisiones. Hay información engañosa. Esté alerta para prevenir que un retraso en sus pagos, una mala decisión financiera o la simple ilusión de conseguir un préstamo no terminen por convertirse en una deuda de por vida. La conclusión final sería que el Estado regule los intereses que tienen que cobrar los bancos cuando hacen préstamos y cuánto de interés le tiene que pagar al ciudadano cuando deja su dinero en los bancos, lo cual hay una diferencia pues abismal. Muy buenas noches, Viviana, ¿cómo está? Buenas noches a todos.
Comenzamos con este tema, que es un tema realmente preocupante para muchísimos peruanos. El tema de las tarjetas de crédito. Gente que está hasta aquí con la tarjeta de crédito, que no puede pagar por los intereses, por lo que ha dicho también el congresista Lescano, ¿no? Es como una especie de usura legalizada también la que a veces viven algunos que no tienen la posibilidad de hacer un solo pago con la tarjeta de crédito y por tanto se endeudan terriblemente. Yo recuerdo que en la campaña pasada, en un momento en que comenzó a bajar Castañeda al ocio, Castañeda hizo un interesante anuncio que iba a revisar de alguna manera los contratos para que no pase esto. Creo que lo dijo muy tarde, ¿no? Creo que lo dijo muy tarde, ya cuando faltaban 10 o 12 días, y a lo mejor también era una medida de algún asesor, que era una medida desesperada para poder remontar con el número y tratar de llegar a segunda vuelta, pero sería interesante que los candidatos también revisen este tema, que vean este tema, ¿no? Hay un candidato, si es que mal no recuerdo, creo que es Alan García quien ha mencionado el tema ya en los discursos en la plaza pública que ha realizado a lo largo del recorrido que hace por el país. Pero creo que ha tocado el tema él. Creo que es uno de los 19 candidatos que han mencionado el tema. No recuerdo bien si otros candidatos también han hablado al respecto. Creo que va a ser un tema importante, ¿no? Pues y hay que informarse bastante. También la SBS acaba de modificar el reglamento de las tarjetas de crédito. Ahora uno puede adelantar el pago y que si es mayor a la deuda del mes, digamos, a lo que te imponen mínimo mensual, pues esto va hacia la deuda en sí, no hacia los intereses como antes sucedía, que nunca terminaba uno de pagar. Son tres cambios, tres reglas que han cambiado. Lo que pasa es que cuando uno iba, pagaba, decía pago a capital. Correcto. Ese pago iba a los intereses y lo único que hacía era reducir los intereses y cambiar o variar tu cuota. Pero ahora, sí, con estas modificaciones es bueno que la gente se informe con la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, para que se pueda enterar un poco sobre estas tres modificaciones para que pueda pagar los benditos plásticos de los que hablábamos. Por eso no tengo tarjetas. Nuestro profesor Jorge González Izquierdo, que viene acá a explicarnos, también ser responsable, ¿no? Ser consciente, no endeudarse más de lo que uno puede pagar, porque al final terminas... Lo que pasa es que si tú quieres recurrir a algún crédito, llámese hipotecario, vehicular, las entidades financieras te evalúan si tú tienes un récord de pago. Si tú puedes asumir otro crédito más. Si tú no tienes tarjetas de crédito, no puedes... No existes. Como que no eres un ciudadano de primera clase para el mundo de los bancos. O sea, los bancos no te dan plata, no te dan ningún préstamo. No puedes cumplir el sueño de tu casa si no tienes tarjeta. Y ahora dan con mucha facilidad tarjetas, ¿no? Las regalan. No, ya te llaman hasta... Mucha facilidad tarjetas. Todo el día llaman. Y ojo, a todos nos pasa. Nosotros tenemos plata en el banco y el banco... ¿Cuánto crece anualmente tu capital? 0.0007. Y eso. Y eso. ¿Y cuánto crece cada vez que le debes un día, el interés a un banco? No, nosotros tenemos en la región, digamos, somos el segundo país con más alto interés. Primero está Brasil y después viene Perú, como bueno. Pues bien. A ser responsables y también a encontrar caminos para que esto no suceda, ¿no? Porque finalmente son miles, decenas de miles de personas que están endeudadas y que no saben cómo salir de la deuda y eso impacta en sus hogares.